noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días miércoles a las 19:30 en vivo por la señal Metro en nuestro programa El Estado que Viene. Y nuestras vías de comunicación son el 5277-0041 para dejar sus mensajes, el 155-020-7127. Nuestro correo electrónico, elestadoqueviene@enmetro.com. En el programa anterior estuvieron María Luján Rey y Mónica Botega, familiares de las víctimas de la tragedia de Once. Un programa realmente muy bueno, excelente, comenzando nuestro nuevo ciclo, el número 15 consecutivo, y realmente fue un programa impactante, ¿no? Las dos madres de fallecidos en esa ocasión. Y bueno, hoy yo quiero hacer una pequeñísima introducción vinculado con algo que hicimos en el Congreso en el día de hoy, que fue la presentación del índice costo de vida Congreso. Y allí dio inflación 4.3 y la interanual 34.8. Realmente algo muy fuerte que indica lo que está pasando desgraciadamente en Argentina. Se instaló una inflación, aunque el gobierno, la presidenta, omita esa circunstancia, allí está, y el gobierno ha empezado a reconocerla, con lo cual es más burdo todavía lo que nos hacían anteriormente, porque el mes pasado reconocieron 3.7, el jefe de gabinete se enojó con nosotros, nos dijo mamarracho, pero resulta que tenía unas pequeñas décimas de diferencia con lo que se informó. Este mes casi seguro, de acuerdo a lo que se va adelantando, va a estar muy cerca de lo que nosotros estamos diciendo, con lo cual en 2 meses de reconocimiento están diciendo lo que ha pasado o lo que pasaba, según ellos, en todo un año. Es brutal, ¿no? Todo un año decían 6, 7, 8% de inflación. Y en 2 meses van a reconocer ese número y nosotros algo más. Bueno, sería bueno que a más de reconocerlo, lo que hicieran es luchar para evitarlo, ¿no? Y no obviarlo, como obvian el tema de la inseguridad y el tema del narcotráfico, que está cada vez más instalado con nosotros. Pero el día de hoy vamos a hablar de otros temas que también se vinculan con la acción de gobierno y en la publicidad oficial. Y un trabajo de una fundación, la Fundación LED, que está presidida por la diputada nacional mandato cumplido Silvana Giudici y que realmente viene haciendo un trabajo espectacular. La semana pasada hicieron una presentación a la cual fui invitado. Y cuando terminé de verla le dije a Silvana, tenés que venir a nuestro programa, lo tenés que explicar a más gente de la que estamos aquí. Tuvo muy buena difusión periodística porque es un hecho realmente grave. Aumento del 3000% de la publicidad oficial en el periodo Kirchner, 10.000 millones de pesos de gastos anuales en comunicación, 27 millones de pesos por día. Bueno, pero todo eso nos lo va a decir la diputada mandato cumplido Silvana Giudici después de los auspicios. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Un contrato trascendente como el de YPF Chevron debería ser controlado por la Auditoría General de la Nación. ¿No le parece? Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas de primera calidad que conforman 18 complejos habitacionales. Puso en funcionamiento un magnífico polideportivo y diseñó, desarrolló y edificó el nuevo Palacio Municipal y el Consejo Deliberante. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad.
Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio, gobierno de Jesús Cariglino. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Bueno, lo prometido. Silvana Ayuso, ¿cómo te va? Bien, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Yo decía que cuando fui a la presentación que hiciste los otros días, la semana pasada, me quedé muy impresionado por el trabajo que ustedes hicieron, por la acción de la fundación. Fuiste presidenta de la comisión que trató todos estos temas y la ley de medios. Tuviste una actuación muy destacada en el Congreso. Y ahora lo estás teniendo también en el Contralor, ¿no? El Contralor de estas cosas tan graves como es el manejo de la publicidad oficial. Contanos un poquito. Sí, la verdad que es un tema que a mí particularmente me preocupa desde hace muchos años. Cuando comencé a integrar la Comisión de Libertad de Expresión, ya veíamos allá por el año 2006 un incremento sostenido de la pauta. Año tras año se enviaban en el proyecto de presupuesto nacional al Congreso partidas más abultadas. Y ese relevamiento lo venimos formulando en todos estos años. Ahora, en el año 2003, y esta es la cifra quizás más sorprendente, ¿no? En el año 2003, las partidas destinadas a publicidad oficial eran de 46 millones. Y ahora, para el año 2013, la Fundación LED, que presido, releva 1.390 millones de pesos. 1.390 millones de pesos. 400 redondos. Solo para publicidad oficial. Entonces, el incremento es del 3.005% en 10 años. Esto, además, en un conjunto de otros gastos que aún son más sorprendentes, porque este año tuvimos la posibilidad de realizar un monitoreo y en el informe, en el cuadro de gastos, hemos detallado expresamente de dónde tomamos la información. Relevamos solo la información que pudimos encontrar, la que está disponible. Vos sabés que el acceso a la información pública en la Argentina es una de las asignaturas pendientes. Así es, todavía y cada día no se ha logrado sancionar esta ley. Exacto. Entonces, bueno, a través de distintos pedidos de informe por el decreto 1172 hemos recabado y hemos tratado de componer ese rompecabezas, y la cifra de todas las partidas destinadas a sostener la política en materia de comunicaciones del gobierno arroja una cifra, la verdad, que nunca se había llegado antes, de 10.187 millones de pesos para todo el año. Es decir, como señalabas vos en la introducción, 27 millones de pesos por día que se destinan al fútbol para todos, a la publicidad oficial, al sostenimiento de los medios públicos, la agencia TELAM, el INCA, la televisión digital. El caché de unos cuantos artistas vinculados con la televisión pública. Eso está, digamos, en una partida global dentro del Ministerio de Planificación. O sea que hay que agregarlo. Algunos gastos están y otros tal vez se nos escapan, que puede ser mayor la cifra. También, por ejemplo, un contrato de la Presidencia, que por supuesto maneja la Secretaría de Comunicación Pública, para seguir las actividades de la Presidenta. Toda aquella aparición pública de la Presidenta está cubierta por un equipo de producción que la filma las 24 horas del día, los 365 días del año, y ese contrato es de 52 millones de pesos. Bueno, pero debe ser bastante cómodo porque la Presidenta las 24 horas del día, los 365 días, no tiene actividad. No, pero la verdad que tener disponible un equipo de producción... No digo, pero para ¿no? los que hacen ese equipo, se pasan sus días de tranquilidad. Claro, más ¿no? allá de eso, me parece que es llamativo que se contrate 52 millones de pesos, se destinen solamente a eso. Bueno, también la televisión digital terrestre, lo que tiene que ver con la Comisión Nacional de Comunicaciones, la creación de la ley de medios también ha generado lo que era el viejo CONFER, ha crecido en sus asignaciones presupuestarias, la Defensoría del Público, bueno, todo ese rompecabezas está dando más de 10.000 millones de pesos por año. Y en cuanto a la publicidad oficial,
lo más grave es también su distribución, es decir, la asignación arbitraria de la publicidad oficial que se utiliza como una herramienta de censura, porque todos aquellos que no disciplinan la línea editorial son inmediatamente castigados. Sí, de condicionamiento empresario que puede llevar al cierre de alguno de los medios. Sí, bueno, de hecho nuestra Corte Suprema ya tiene una jurisprudencia muy abultada porque ha dicho, tanto en el caso de la editorial Río Negro, de la editorial Perfil y ahora de Artear, fallos muy contundentes que le dicen al gobierno, usted no puede retirar la publicidad. Que debemos decirle a la gente que no son cumplidos. No son cumplidos, exactamente. Porque la Corte dice algo, como el famoso tema del procurador de Santa Cruz, y el gobierno no lo cumple, exactamente. Y además, algo más allá de lo que la Corte dijo en materia de estos fallos concretos de publicidad oficial, también le dice al gobierno, en el fallo por la constitucionalidad de la ley de medios, que debe respetar los parámetros de transparencia y de equidad en la distribución de pauta, así como le dice también que el AFCA, la autoridad de aplicación de la ley de medios... Cuando declaró la constitucionalidad de la ley de medios, al mismo tiempo dio algunos parámetros muy interesantes. Dio 3 ejes fundamentales para la libertad de expresión y para el fortalecimiento de la democracia, diría yo, ¿no? Primero, que la publicidad oficial debe distribuirse con transparencia y con equidad. Segundo, que la autoridad de aplicación de la ley de medios no puede ser un organismo partidario, sino que tiene que ser un organismo plural, con capacidad, con idoneidad técnica, Sabatella, y no lo es. Y el tercer elemento es que los medios públicos no pueden ser un instrumento para el hostigamiento o para la imposición de una sola voz. Los medios públicos deben ser hay que hacer plurales. A la Corte 678. Bueno, entonces yo digo, los 3 preceptos, los 3 supuestos argumentos con los cuales la Corte dice la ley es constitucional, siempre que se cumpla esto, no se están dando y esto también reviste gravedad. Entonces, toda esta situación... Con lo cual podría haber inclusive algún tipo de nueva resolución de la Corte. Yo creo ante que un nuevo planteo yo creo que donde indique el incumplimiento de estas disposiciones. Yo estoy segura que sí, que le haga ver a la Corte que la publicidad, y lo plantee como un caso, que la publicidad es arbitraria, que el AFCA no es independiente, que los medios públicos no son plurales, puede llegar por allí a volver a reabrir toda la discusión. Ahora, nuestro informe, lo voy a mostrar porque este año es muy abultado. Nuestro informe tiene además 2 capítulos que son quizás la estructura de este informe. Para nosotros las limitaciones a la libertad de expresión son todos aquellos hechos donde se ven cuestionados periodistas de determinada manera. Pueden ser ataques físicos, pueden ser amenazas, hostigamiento. Vos llevaste un ejemplo muy importante que expuso ese día, ¿no? Nos acompañó en la presentación uno de los periodistas presos en la Argentina, ¿no? Qué bárbaro, sí. En Democracia, en el año 2014, uno puede decir, pero ¿cómo puede ser que estemos contabilizando en el informe periodistas encarcelados? Bueno, hay varios. Y el caso más emblemático fue el que nos acompañó en la presentación de Juan Pablo Suárez, que es un periodista del medio Última Hora de Santiago del Estero, que cuando estaba cubriendo con sus cámaras la manifestación de los policías que pedían aumento salarial, fue apresado y estuvo 10 días preso, acusado por el delito de sedición. Sí, debemos aclararle que fue en la época de la gobernación Zamora. Zamora, ex gobernadora, actual senador, premiado por la Presidenta de la República como el presidente provisional del Senado y número 3 en la sucesión presidencial. Las acusaciones que formuló Juan Pablo Suárez durante la presentación del informe fueron muy duras hacia Zamora, porque la verdad que él estuvo detenido en condiciones de violación de los derechos humanos, retenido sin una causa concreta, porque en el momento en que él estaba detenido la causa pasó del fuero provincial al fuero federal, sus equipos de trabajo fueron decomisados, todavía no se los devolvieron. La verdad es que la situación es muy compleja. En ese caso, que los llevamos para que fuera un ejemplo muy concreto de lo que estamos tratando de transmitir en nuestros informes. Este año, para el 2013, contabilizamos 455 casos donde la libertad de expresión o la libertad de prensa estuvo amenazada. No solo de periodistas, hay que decirlo, también fueron ciudadanos los que estuvieron, de alguna manera, los que sufrieron hechos de censura
o de hostigamiento o de impedimento de acceso a la información, ¿no? Señalábamos en nuestro informe, bueno, el caso de Todesca, que fue cuestionado en un programa, el caso de, relevamos también la sucesión de hechos que fueron a partir del 2012 por el tema de el ocultamiento de los índices de inflación, las consultoras privadas de inflación. No, fueron objeto de denuncias penales. De denuncias penales, de persecución. Finalmente la Corte le da la razón y dice que Moreno se excedió, pero todo este proceso de ocultamiento de los datos económicos y de inflación, en el camino se llevó puesto a las consultoras privadas, a las organizaciones de defensa del consumidor, que se vieron también castigadas, las han bajado del registro, y además un elemento nuevo que incorpora nuestra fundación este año, lamentablemente, es también la incidencia y la intervención del gobierno sobre la pauta publicitaria privada. Es la primera vez que desde el gobierno, en un Estado democrático por supuesto, se da la orden para decirle a los anunciantes privados, es decir, supermercadistas, empresas de electrodomésticos, que no pauten publicidad en los medios gráficos. El cepo publicitario. Vos nos acompañás como ex legisladora e integrante de la Fundación en las presentaciones que hacemos todos los meses vinculadas con este cepo publicitario. Exactamente. Tremendo. El cepo publicitario es censura, ¿no? Es decir, hay que decirlo, no es una cuestión ni de... Es decir, no publiquen y encima no publiquen en ciertos determinados diarios, con lo cual dicen, bueno, no queremos que se informe, pero aparte de no informar, no queremos que ustedes le den plata a tales medios para que se fundan. Ese es el objetivo. Claro, no se fundieron, pero el objetivo es ese. Es ese, y nosotros siempre planteamos lo mismo. Decimos, miren, no es a la sociedad, queremos advertirlo muy fuertemente esto, no es un problema con los medios de comunicación, es un problema con nuestra capacidad de discernir, con nuestra capacidad de opinar, con nuestra capacidad de informarnos, que no nos dejen ver en los diarios gráficos los listados de precios, como sucedió todo el año pasado, afectan nuestros derechos de información y también a nuestros derechos como consumidores que están protegidos en la Constitución Nacional. Entonces, este proceso de la publicidad oficial durante el año 2013 se complementó en un esquema de pinzas también con el condicionamiento de la publicidad privada. Así y todo, digamos, no podemos decir que el gobierno haya tenido éxito, ¿no? Digamos, la publicidad... No. Y para nuestra alegría, porque decir la batalla que uno hace, muchos nos preguntan, ¿qué hace la oposición? Bueno, batallamos. Bueno. Y en esa batalla estamos logrando algunos resultados. Yo creo que esa denuncia y esos actos todos los meses denunciando el índice de censura llegaron a que a fin de año se haya aflojado esa restricción que era realmente grande. Y decir todos los meses, como lo hicimos hoy, el índice Congreso y la mentira del INDEC ha determinado que finalmente empiecen a dejar de mentir o mientan menos, ¿no? Por supuesto, pero eso es luchar contra la censura, y a mí me parece que en la Argentina, y fundamentalmente las marchas que se autoconvocaron durante el año 2012, muestra que hay una conciencia ciudadana en la defensa de la libertad de expresión. Todavía tenemos pluralidad y todavía, por suerte, en la era de la información tenemos las redes sociales y la formulación de la opinión pública es bastante distinta a lo que era antes. Esto es lo nuevo que me parece que esta gente con pensamientos viejos se olvida. Están las redes sociales. Sí, ojo. Cuando nosotros debatíamos la ley de medios en el 2009 decíamos, esta ley nace vieja, hay que tener en cuenta las nuevas tecnologías, tenemos que ser más amplios, tiene que tener un capítulo de publicidad oficial. Señalábamos un montón de cosas que por supuesto no fueron incorporadas porque el gobierno lo único que perseguía con la ley de medios es tener una herramienta para disciplinar la línea editorial y para aplicar todo el peso de la ley a algunos medios e ignorar a otros, ¿no? El famoso tema de los contenidos, Y ¿no? miremos lo que estoy planteando, lo que yo decía en el 2009, se ha comprobado en el 2013, cuando se aprueban los planes de adecuación, se aprueban los planes de adecuación de algunos y no de todos, porque a los que son amigos del gobierno y tienen disciplinada la línea editorial, no le pueden aplicar la ley. De hecho, Telefe no podría funcionar según esta ley porque está en manos de una empresa extranjera que además presta servicios de telefonía y demás. ¿Y por qué no se prueba ese plan? Bueno, porque bajo esta regulación es imposible. ¿Por qué la ley entonces no es igualitaria? ¿Por qué la ley no se aplica de la misma manera para todos? Porque era una ley destinada a callar determinados sectores. Ahora que ha pasado un tiempo, ¿no? Y que este tema famoso de, ¿cómo se llamaba? El 17N o 17D. 7D. Bueno, 7D. No pasó nada, que finalmente la Corte saca un fallo
que la verdad que fue bastante criticado por el momento, fundamentalmente por el momento. Después del resultado electoral, la Corte saca esto, que era como un premio, que cubría lo otro. Pero ¿cuál es tu impresión con respecto no a la ley de medios, porque ya lo sabés, sino a la aplicación de la ley de medios en la actualidad? A mí me parece realmente una oportunidad absolutamente desperdiciada. Creo que fue una batalla, una guerra santa que libró el gobierno, donde todos los ciudadanos nos vimos involucrados, porque las prioridades del gobierno que tendrían que estar puestas en salud, en educación, en combate del narcotráfico y la seguridad, durante 4 años estuvieron absolutamente enfocadas a destruir determinado grupo de medios. Y la verdad que cuando uno ve los resultados, luego del fallo de la Corte y el plan de adecuación que aprobaron, dice, ¿para esto querían la ley? A ver, explíquenme, yo lo escribí unos días antes de la aprobación del plan de Clarín porque decía, ¿para qué querían la ley? La gente que estaba muy bien intencionada de la coalición por los 21 puntos o los intelectuales que acompañaban los enunciados de la ley, se habían sumado porque la ley planteaba la incorporación de nuevas voces. Y la verdad que lo que ha sucedido en estos 5 años es la eliminación de muchas voces en los medios de comunicación, la concentración de la propiedad de los medios en manos de los empresarios amigos del gobierno, y en cuanto a la desconcentración de los medios, la verdad que lo que termina significando esta aprobación de los planes de adecuación es una reingeniería societaria que no va a provocar nueva incorporación de voces al espectro. En la comisión PYME, de la cual yo fui presidente hasta diciembre, ahora no sé qué pasará porque están en la Constitución, de las comisiones que todavía no lo han logrado, vinieron a vernos las pequeñas y medianas empresas radiodifusoras del interior del país y a contarnos lo que le estaba pasando, por ejemplo, con el sistema de DirecTV, claro, que la presidenta ponderó. Bueno, ahí tenés otro de los ejemplos de la inequidad de la ley, de la concentración. DirecTV puede servir con una sola licencia a todo el territorio y esto deja fuera de la competencia a los pequeños cableros del interior que no tienen ninguna posibilidad de competir. Pero además te quería decir, cuando vos señalabas a los pequeños radiodifusores, que hay varios colectivos de pequeños radiodifusores que realmente tienen mucha valentía y van a reclamar al AFCA porque están siendo perjudicados. Bueno, esto lo estaban haciendo. Claro, todos aquellos, por ejemplo, Aparfem, que es una red de radiodifusores patagónicos, lo señala siempre. No hay ningún tipo de beneficio, no hay incentivo, no hay nueva incorporación ni blanqueo de las frecuencias que ya se tenían para los pequeños radiodifusores. También los productores independientes, las producciones independientes, esto afecta muchísimo a programas como el tuyo, que se tienen que incorporar al registro de agencias publicitarias en condiciones que los dejan absolutamente... Decirle a mi productor lo que le pasa. Claro, tienen que competir con las grandes agencias de publicidad y a los pequeños productores se les establecen condiciones que son muy desfavorables. Entonces, como vuelvo a decir, la ley no era para todos, no era para la pluralidad, no era para incorporar nuevos actores, sino que era simplemente para transferir los grandes medios en manos de determinados empresarios a manos de los amigos del gobierno. Y esto es grave porque la verdad que cuando uno mira que al final la ley de medios tan ponderada, la ley que el kirchnerismo llenaba su boca en decir que era la ley de la democracia, al final sirvió para que un empresario de los casinos tuviera medios en la Argentina y el resto no cambió nada. Bueno, pero eso forma parte del esquema, ¿no? Un esquema de relato, un esquema de discurso, que no se compadece con la realidad, bajo ningún punto de vista, donde se habla de que se va a beneficiar a los pequeños y medianos, a los que menos tienen, y en definitiva termina con altísimos niveles de concentración, y los pequeños y medianos, pobrecitos, no tienen el menor acompañamiento, o sea que discursos. Y además, Carlos, te quiero señalar que durante el año pasado nuestra fundación hizo un análisis comparativo entre los marcos regulatorios de Venezuela, de Ecuador, de Uruguay, de Perú y de la Argentina. Y nos hemos llevado la sorpresa, comparando estrictamente los artículos de cada ley de medios de cada país, que nuestra ley es la más restrictiva. Entonces, la verdad que compararnos con modelos autoritarios como Venezuela o como Ecuador, Venezuela fue el germen, ¿no? La ley resorte de Venezuela fue casi la inspiración de la ley de medios argentina. Y luego Correa toma la experiencia de la ley argentina y la ley venezolana para lo mismo. Entonces, la verdad que cuando uno ve que
nuestras innovaciones supuestamente en esta materia son... Nuestros mentores, claro, Venezuela. Y es atrasar el reloj, es no darse cuenta que la sociedad de la información en el mundo avanza por otro camino. No puede ser que la Argentina tenga una plataforma de televisión digital enteramente estatal que le cuesta a los argentinos más de 2.000 millones de pesos por año. Estatal y que utiliza solamente aquellos... amigos del gobierno, los contenidos favorables al gobierno. Y esto en ningún país del mundo el Estado invierte ese dinero para montar antenas. Esto lo puede hacer perfectamente el sector privado, con mayor tecnología, con mayor innovación, por supuesto, con reglas del juego claras, donde el Estado regule y donde favorezca la competencia y la diversidad. Pero bueno, no es el caso. Vamos para atrás en vez de avanzar en este tema. Vos sabés que este es un programa que va en vivo, sin perjuicio de que después tenemos una repetición el día de mañana o pasado. Va en vivo y tenemos siempre al final un ida y vuelta con nuestros televidentes que nos mandan algunos mensajes, después siguen mandando, te lo vamos a alcanzar. Bueno, me parece perfecto. Estela de Quilmes, es una vergüenza, no hay presupuesto para educación o salud y sí para publicidad oficial. Sí. Bueno, el fútbol para todo es un caso, ¿no? Sí, realmente. Bueno, en el fútbol a mí me parece un concepto emblemático. He visto en estos días los niveles de violencia en el fútbol crecen terriblemente. Y cuando uno mira esto dice, a ver, el Estado finalmente se retira de donde tiene la obligación, que es en proveer seguridad, y nosotros hoy tenemos partidos que se juegan con las hinchadas visitantes afuera porque no pueden garantizar la seguridad en el estadio, y destina más de 1.500 millones por año para la televisación del fútbol. No me parece que hay una contradicción. Vamos a seguir leyendo porque ya terminamos. Pablo de Chivilcoy, no hay forma de presentar una denuncia por darles publicidad oficial solo a los periodistas o programas oficialistas. Sí, se han hecho muchas denuncias. Marisa de Palermo, yo no puedo creer que la publicidad haya crecido más del 3.000% en una década. Esto sí que es una década ganada para algunos. Nora de Congreso, con esto tapan la inseguridad y la inflación. Basta del relato mentiroso. Hay mucha gente con bronca, ¿eh? Y Pedro Belgrano, da vergüenza. No se controla nada, ni la publicidad, ni la inflación. ¿Qué hace la oposición? Son todos cómplices. No, mi querido amigo Pedro, no. La diputada y yo trabajamos intensamente para evitar que esto suceda. Muchísimas gracias. Gracias, Silvana, a ustedes, muchas gracias. muy amable. Y a todos ustedes los esperamos el miércoles que viene. Nos quedamos acá. Bueno.